Marimari Pupeñi Pulamien. Estamos hoy en el Instituto de la Lengua y la Cultura Mapuche de Galvarino, junto a Peñi Manuel Santander, que tiene también como otras historias de este ciclo de Nutram, una trayectoria en el movimiento autonomista, de muy joven, un poco niño diríamos, en el Atmapu, luego sobre todo en el Auquín Mapu Nunlan, donde vamos a desarrollar un poco ahí la historia en profundidad, creo yo, de esta importante organización autonomista de nuestro pueblo mapuche. En el último tiempo en el Consejo Territorial Mapuche de Galvarino, revitalizador del Mapuzungún, ha ensayado y ha desarrollado algunas políticas de autonomía desde, podríamos decir, desde el poder local, mirando experiencias tal vez que son distintas en el sentido de la historia mapuche, del movimiento, mirando experiencias maorí, sami, inuit también, ¿no? Entonces creo que eso va a ser una conversación muy interesante de cómo el movimiento mapuche también siempre observa y atrae también visiones internacionales para poder desarrollar nuestra noción como pueblo. Así que va a ser un bonito Nutram con uno de los actores importantes y a quien importa mucho en la historia de la Lauquín Gualmapu Nula, ¿no? Entonces, Peña y Manuel, muchas gracias por invitarnos a poder conversar con usted. Y quería partir tal vez como que nos pudiera contar, pensando que este registro siempre va a quedar hacia el futuro para las nuevas generaciones mapuches, ¿no? Es como, ese es nuestro objetivo. Eh, si pudiéramos partir tal vez conversando de su mamá, doña Juana Solí Antileo, ¿no? Si pudiéramos contar la historia de ella. Bueno, Peleima y Pupeñi, Pulamien, Alquito Lelu, Alquito Al, Tatuache, Natram, Incheta, Hualquenien, Tatuache Mapumeo, Tuache Dumu, Natan Natram Kayin, Tatuache Antemeo, Inchinta, Bu Mapuche, Utram Pram, Tuinta, Inchinta in Requewan, Inchinta in Rakidam, Quimieta Yemai, Salini Tual Kaanti, Piquen Mulemai, Vemuta. Pemekin tatuache Nutram tatuache antemeu. Tuata ni rukata ti cheuta ni belenta mapuche. Tuachi trukamuta folilu upain. Tuachi maputa mapuche nyefel. Uluta tripai tawariata tuameu. Uluta tuamu uleta inchin. Treka kompatuin tatuameu. Inchin takanien nyen tatuamu pinta ti. Pemuta tuachi rukamu melepai. Calpurini Guaria, Chumle que voy Uchani Dol, Toki Kuivi, Huichalo ni Mapumo Yamai, Vembuta Velei. De Muchita Moleita, Tuachi Nutramta, Tuachi Antimo. Chalto Peñita me acunta Tuameu, e Menta Quintu me queimen tatuachi dumu, Quintu me queimen tacuifique dumu, Chembra Kidam Clenta Pumapuche, Chembra Kidam Clenta Puguelken, Chembra Kidam Clenta Lonco, Chembra Kidam Clenta Machi, Pugupife. Puke mal tu chefe chaco y fille mai que suta ya fuluin fei muta betu melein tatuachi mapu muta tipo peñi pelei chalto mai Peña. pelei bueno, quiero que decir de que mi familia, yo pertenezco a la comunidad Catrileo Catrinao de esta comuna de Galvarino y mi madre es de la comunidad Canío Manquián, quien ya se llama Juana Solí Antileo, originaria de la comunidad José Antileo de Lumaco, a la orilla del río Lumaco, del lugar Lolumco, dice la mapuche, porque ahí la junta el río Lumaco y de Traiguén. Y bueno, por mi padre, el actual tiene 90 años, 92 años, vive en su comunidad y vivo con él. Él fue parte originaria de su madre en la comunidad, se llama Rucamanque. Estos lugares, sin duda, eran un lugar importante, porque se dice que en la comunidad donde vivían la abuela de mi padre, era la ruta del Cóndor, la ruta que tenía el Cóndor cuando bajaba de la cordillera de los Andes, bajaba por el valle de Galvarino y se hospedaba en esa comunidad y de ahí se iba para la ruta hacia Nahuelputa, hacia todo lo que es la cordillera de la costa, ¿ya?
Interesante historia que Sí. reconta con eso, en esos lugares donde vivieron nuestros ancestros, nuestros padres, ahí vivieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, ahí es parte de nuestro origen del territorio Nalchi. ¿Y cuál es la importancia ahí misma de la visión del manque cuando llegaba? ¿Cómo ustedes observaban esa ruta? ¿Qué le contaba su mamá sobre aquel acto? ¿Qué significa el manque para el mundo mapuche? Claro, que sin duda lo que relata nuestro antepasado y sin duda también he ido y conociendo más cuál es el origen de ese nombre. Sin duda en este lugar no existen los apellidos Manque, justamente porque los apellidos Manque fueron siempre de los que viven en la zona de la cordillera de la costa o la cordillera de los Andes. Son de la parte alta donde esa familia, este grupo familiar vivían. Y justamente acá solamente hay un rey de la tierra, del lugar donde vivían. Y se dicen ahí, hay un antecedente importante del cual estamos en proceso de investigar. Se dice que durante el proceso, diríamos, de las grandes glaciaciones, cuando gran parte del mundo estuvo congelado, cubierto de hielo, había una parte del territorio de Nancy que no estaba con tanto hielo. Y ahí bajó el cóndor de las altas cordilleras, bajó a la parte de los valles a buscar alimento para sobrevivir. Entonces podemos decir que ese es como la pequeña huella de donde podemos buscar cómo era la vida del Cuifique Moñén y ya de cómo esos nombres nos llevan a nuestra memoria histórica de 12.000, 14.000 años atrás, cuando ocurrió este gran fenómeno climático en nuestro Guaymapo también. Y ahí están esos nombres. Pero lo importante es destacar también que en ese lugar es un cerro alto que tiene una característica muy similar a los espacios que viven en la zona de la alta cordillera donde habitan los cóndores. Y de acuerdo a los antecedentes que se decían ahí, que los cóndores venían a poner y sacaban su pollo de ese lugar y después ellos se iban de ahí. Ya existen testimonios de ese lugar y que vieron nuestros antepasados cóndor nuevos en ese lugar donde existe la comunidad Rucamanque. ¿Y cómo fue la niñez de doña Juana? Mi madre fue una niñez del cual su padre fue el lonco de la comunidad Canio Manqueán y después su hermano siguió el cargo de lonco y él fue parte, diríamos, que participó en todo el proceso, diríamos, cuando se estuvo en el proceso de la entrega de los títulos de Merced. Ellos fueron parte de este proceso. Fueron también, hay una, que es la comunidad Canio Manqueán, es una comunidad antigua y que participó muy fuertemente en el proceso, diríamos, de la defensa de su territorio. Ahí podemos encontrar grandes fuertes que todavía que están ahí en ese lugar, en esa comunidad Canio Manqueán. Y el segundo lugar, para que una comunidad sea como originaria y de muchos años ahí, tiene que tener algunas condiciones. Y una de las características que tiene un cementerio, un Eltún mapuche, que tiene un Iatúe y que tiene una cancha de paligüe que le decimos. Y justamente están en el lugar del Tren Tren, de lo que hoy día es conocido como el Alto de Canio Manqueán, en donde existen también muestras de ese espacio de muy antiguo, porque ahí se hacían lo que se llamaba el Huenucahuín, y el Huenucahuín era la ceremonia ancestral que se hacía cuando ocurrió todo esto, lo que conocemos como el gran diluvio, cuando se inunda la tierra, y nuestros antepasados hacían ceremonia en la altura, justamente para que el agua se lograra, diríamos, estabilizar. Y esa era una gran ceremonia que se desarrollaba en ese lugar
y justamente está en la tierra donde vivió parte de mi madre, en ese lugar, que a la orilla del río que se llama Rucacharo, y hay un lugar importante que se conoce, que se llama Oñoñoco, porque es cuando trata el río regresar hacia el norte. Ya hace un kilo de revuelta y continúa su cauce. Y eso es el nombre también de ese lugar. Es como que estuviéramos hablando como de Tren y Caicay. Exactamente. Eso nos lleva a la memoria del Tren y del Caicay. ¿Cómo se lo explicaría a los niños mapuches, a las niñas mapuches, Tren y Caicay? El Tren y Caicay sin duda es un lugar donde parte, diríamos, de lo que fue nuestra población logró sobrevivir a la catástrofe natural que sucedió. Y ahí podemos rescatar algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, nuestros uchaqueches decían que las personas que no lograban llegar a la cúspide del cerro ya se caían en el agua. Y los mapuches decían curaluhui. Curaluhui significa que se convierte en piedra, se endurece. Y justamente después eso nos lleva a entender, a comprender de que ese concepto, después de esta gran inundación, hubo un enfriamiento de la tierra. Entonces todo lo que caía en el río, en el agua, se congelaba y se endurecía y se transformaba en piedra. Es como tener una carne en un refrigerador, no sé, a 40, 50 grados, y trocamos, es una piedra. Y ese es el concepto que queda. Entonces esa es una muestra de que esos fenómenos ocurrieron en nuestro territorio, porque están en nuestro concepto y están en la memoria de los cuifiqueches, que han mantenido esa memoria a través de la oralidad, a través del tram, a través del huaupín, a través de lo que seguía socializando en los encuentros de Palín, y en cada una de esas actividades que han sido parte, diríamos, de nuestra formación mapuche. ¿Por qué las curras son tan importantes en el pueblo mapuche? La curra, las piedras son tan importantes en el pueblo mapuche. Es que son importantes porque para el mapuche el concepto de cura no solamente es un concepto, diríamos, de fuerza, de poder. Ya no olvidemos que gran parte de lo que son el tran, el rande, que son la plata, son parte de la joya, son parte de la ceremonia. Y eso se acaba en el lugar donde hay cura. Ya por eso ahí salen los cachicura, o sea, los grandes, los trastes, lo que hacían la joya mapuche, eran los cachicura, eran los especialistas en buscar minas, en los cerros, en las cavernas, que se dicen los renes, eran como los lugares donde ellos buscaban y eso proporcionaba los materiales para construir todos esos instrumentos que conocemos hoy día en nuestra cultura. ¿Y todo eso se lo enseña a la señora Juana? Esa es parte de la enseñanza y parte después he ido conociendo, preguntando a las machis, preguntando a los más ancianos, a los loncos, que conocían parte de esa historia, del cual es otro sitio de historia que uno después va reconstruyendo y interpretando cómo era nuestra vida y por qué surgen cada uno de los nombres, los que eran nombres que hoy día se transformaron en apellidos, que hoy día a través de eso también podemos rescatar parte de lo que son nuestras memorias de nuestro pueblo, de nuestro pasado. ¿Y qué le decía a su mamá cuando era niño? ¿Cómo le decía frente al tema del racismo? ¿Cuáles eran los consejos que le...? El concepto de racismo, sin duda, gran parte de nuestros padres no lo enseñaban, porque justamente nosotros, y eso ha sido una parte fundamental, porque los niños los criamos en las comunidades, y en las comunidades solamente vivían, gran parte de mi comunidad vivían solamente mapuche, o sea, nos relacionábamos con niños de nuestro mismo pueblo, que hablamos el mismo idioma, y solo fuimos, cuando ya de 7, 8, 9, 10 años, cuando fuimos a la escuela, fuimos sin duda, ahí nos fuimos relacionando, ya sea con los no mapuche, podemos decir, los huincas, ya del cual ahí sí fuimos sintiendo, diríamos,
ese racismo, esa discriminación, esos prejuicios que existían hacia los pueblos indígenas, porque iban hijos de colonos, iban hijos de que ahí el día de ayer usurparon las tierras a nuestros antepasados, ahí nos juntábamos y jugábamos con ellos. Y muchas veces nos hicimos amigos con ellos, pero sin conocer a veces el pasado que había. Pero cuando al final uno va creciendo y va comprendiendo que ahí hay una situación compleja y sin duda que no es culpa de la juventud, de esta nueva generación, sin duda es culpa, diríamos, de los gobernantes, de los políticos, son las autoridades que generan estos tipos de conflictos. Hoy día no existe ese gran conflicto que dicen. Hoy día los conflictos son tan reducidos, tan atomizados, que solamente son con los colonos que llegaron durante la pacificación de la Araucanía, son los que hoy día fueron los primeros que se apoderaron gran parte de nuestra tierra, y son que existe fuerte proceso de racismo y discriminación con ellos. Pero ellos no vienen a la escuela pública de aquí en nuestra comuna, ni a la escuela de campo. Ellos se van a estudiar en la escuela particular de Temuco, cuando no se van a Santiago, cuando no se van a otro país. Esa es la ruta de ellos. Ellos nunca han tenido acercamiento aquí en una escuela. No, eso no existe. Los colonos tienen mirado formar su hijo, no conocer cuál es la vida que es de los pueblos indígenas. Hablemos un poco de don Manuel Santander Nahuelpi. ¿Cuándo nació él? ¿De dónde nació? Bueno, mi papá nació en el año 1932, ya un 8 de septiembre, ¿ya? Y él sin duda, su padre fue lonco también de su comunidad, ¿ya? Y él me relata en su vida que fue muy difícil la vida para los mapuches, porque fuimos completamente abandonados. El Estado nunca se preocupó de los mapuches, y los mapuches lograron sobrevivir a pesar de las peores tierras que lo dejaron los cerros, lograron sobrevivir. Él cuenta que mis abuelos tenían lo que se llamaban auca, que tenían alrededor de 120 aucas, aucas son los caballos, y esos 120 caballos lo utilizaban para hacer trillas. Eran las primeras trillas que ellos hacían en la era, iban con esos caballos, iban a trillar comunidad por comunidad. De esa forma eran las primeras máquinas que habían en esos tiempos, lo que contaban mis abuelos. Estamos hablando del año 1700, 1800, en esa época. Y esa huella en los que relato de él, y el segundo relato que se llama, y que también parte de los lugares donde se cuidaban esos caballos, donde se protegían esos caballos, podemos decir hoy día los galpones, pero en ese tiempo se llamaban Malalcahuello, que era un lugar donde podían, diríamos, pastorear su caballo durante la noche, y estaba seguro y todo. A eso le llamaron Malalcahuello. Yo una vez le pregunté a mi padre, ¿por qué se llama Malalcahuello si yo veo que ya no hay caballo en este lugar? Y ahí me contaba él que antes nuestro abuelo tenía muchos caballos, muchos auca, ¿ya? Y también nos relata que los primeros años nuestra comunidad vivieron de manera comunitaria, de manera como vivía una villa, pero era como era el centro, al lado de una planicie, vivieron alrededor de 30 familias juntas. Y yo le dije, ¿por qué vivieron juntos? ¿Y por qué no tenían cada uno, vivían en su propiedad? Y justamente porque ahí en ese tiempo llegaron muchos huincas a la zona de Lolenco, a la orilla del Lumaco, en el Galvarino, hacían malón, iban a asaltar, iban a robar a los mapuches la joya que había en ese tiempo, que tenía mucho valor, iban a robar a los animales, los caballos, iban durante la noche a hacer malón. Y por eso ellos se juntaban y tenían un corral comunitario donde echaban todos sus animales en ese lugar. Y esas fueron las formas de cómo nuestros antepasados se defendieron ante la invasión, ya no del ejército, sino era en la invasión de la sociedad civil huinca, que llegaron ahí, en ese lugar, todo lo que son las zonas del Humaco. ¿Y cómo era su niñez?
acá en esta zona, como, como Podría decir que mi niñez fueron momentos difíciles de vivir. Creo que eh, como muchos niños mapuche vivimos, eh, yo estudié, fue parte, me crié sin duda con mis primos, mis primas, nos criamos juntos, todos. Ahí practicamos el mapudungun y ahí me quedó el mapudungun y seguí hablando en otro idioma. Después fui a la escuela, fui perdiendo algunas partes de lo que parte de mi lengua en algunos casos. Ya, y después siempre me esforcé desde niño, quise seguir estudiando. Me terminó el sexto básico en la escuela donde vivía mi comunidad y la única alternativa tenía dos opciones, seguir estudiando o quedarme en la comunidad. ¿en qué año estamos hablando de esto? Estaba en el año 1978, por ahí, el año 78. Esa era la opción que tenía que tomar, estudiar o quedarme en la comunidad. Y yo tenía que estudiar, pero significaba caminar 8 kilómetros para ir y 8 kilómetros para regresar. Ese era, ese era ese era el costo que era estudiar. Yo opté ese desafío. Y fui a estudiar, pero tenía poca posibilidad de seguir avanzando, porque todos los que iban allá no podían, quedaban repitiendo y al final después iban a regresar a su casa. Pero yo me tiré y fui a esa escuela que se llama la Escuela de la Piedra. Y, y fue duro porque nunca almorcé en mi casa, siempre con mi pan y a veces una bolsita de harina, un jarro, un agua con harina y tomaba, y esa era la parte de la vida. Así fue, es duro. Ir con mi poncho, lloviendo en invierno, mojado, era triste, duro. Así es la vida, así para los mapuches y para nuestra generación de ese tiempo. Bueno, ahora ya no, todo ha cambiado mucho. Y en ese tiempo llegué allá y de ahí llegué a séptimo. Siempre fui convencido que tenía que esforzarme mucho. Crucé el séptimo y, al octavo ya estaba más tranquilo, ya estaba más familiarizado en la escuela, conocía más a los profesores y no ver ningún profesor mapuche, puro profesor de Cuenca también era complejo, ¿no? Hablaban su idioma y uno era siempre no era muy bien visto en ese lugar. Y ahí me eligieron eso, a comienzo de año me eligieron de presidente del curso, en la elección, y los compañeros dijeron, no, que Manuel sea el presidente de nuestro curso. Ya, bueno, tuve que asumir ahí ya una responsabilidad importante, de ahí fui presidente. Recuerdo fue un año difícil, pero me quedó, creo que fue un buen desafío. Recuerdo algunas anécdotas de eso, y recuerdo que cuando uno es niño a esa edad, le da miedo andar la noche. Y yo salía, claro, y yo salía a las 6:30 de clase, y se oscurecía en invierno después de las 6, oscuro, sin linterna, con lluvia, imaginarse. No sé cómo. Y así que, y un día estaba a punto de llover y le dije a mi profesor, yo me voy a retirar, mi profesor, le dije, me voy porque yo vivo lejos. Bueno, me dijo, si usted quiere, se puede ir, no hay problema, nos vemos mañana. Y ya, me agarré mis cosas, me fui. Yo sabía que el profesor se iba a vengar conmigo. Entonces me fui más temprano, una hora antes me fui. Tenía unos compañeros, conocí, y le dije, ¿cuál es la tarea que hizo el profesor? Esto está ya. Hice la tarea, el primer momento que llegó, cuaderno delante de la mesa de la tarea que di ayer, porque sabía que yo no lo iba a hacer. Y estaba mi cuaderno delante. Y él quería, de todas maneras, el acto de discriminación, el acto de cómo querer, no sé,
él nunca fue simpatizante con los niños mapuches, o sea, nunca, nunca. Y hasta después lo conocí, inclusive después lo vi nuevamente cuando ya era, tenía mi edad. Voy a estar como duro conmigo, profesor, le dije. Pero también le agradezco, le dije. ¿Qué le Así agradece? te lo agradezco que quizá por porque yo lo que yo quería sobresalir y quería enfrentarme a ese tipo de actitud, a ese tipo de personas que son los Wincas, y uno tenía que estar a la altura de eso para oponerme sobre esos desafíos que están. Eso fue mi gran desafío ahí. Pero fueron parte de nuestra historia ya después. Otro desafío irme a seguir estudiar la enseñanza media, ya, y ahí fue ya más, más relajado porque ahí me permitió también ir en un internado, ya había como más facilidad para estudiar. ¿Dónde estudió su En enseñanza Galvarín, media? en Galvarín, ¿Pero internado? en este internado. Sí, ahí terminé la enseñanza media. Y de ahí era el punto qué hacer terminar la enseñanza media, porque mi padre no tenía los recursos suficientes para darme educación, pero yo quería estudiar. Y la verdad que los profesores deberían, de una u otra manera, orientar, apoyar para que los niños sigan. Pero aquí los profesores hacen su clase, ponen nota y chao, vaya donde usted quiera. No existe esa como inducir, orientar hacia dónde ir, hacia dónde ir. Y me fui nuevamente a Temuco, perdido en Temuco, nunca había ido a Temuco, y a estudiar. Y ahí fue difícil también llegar ahí. Estudié muchas cosas, estudié administración, después estudié enfermería, porque sentí que tenía que estudiar algo de lo que yo hacer en el campo y debería apoyar a mi gente que son del campo. Y pensé estudiar eso. Medicina. Y claro, medicina. Y después estudié una carrera dije, pero pensé en el desarrollo, dije, bueno, empezar ahí, y ahí después estudié técnico en desarrollo rural, estudié ahí. Y así fue, y después, bueno, seguí haciendo, de ahí terminé, me titulé, trabajé. La lógica de estudiar, es como... Siempre fue mi idea de estudiar. ¿Era compartido por el resto de su gente mapuche que usted conocía en su comunidad, de sus amistades? ¿O era compartido eso de que había que estudiar? ¿O es algo que usted sentía más propio? Sentí algo más propio, fue un desafío que asumí. Fui la primera persona de mi comunidad que logró salir, estudiar y tener una profesión. A su propio, a puro esfuerzo suyo, ¿no? A puro esfuerzo mío, bueno, con mi padre que me apoyaba, todo lo que podía, con esfuerzo, buscar la manera. Y en ese tiempo no habían tanta beca, ninguna posibilidad, no como ahora. Hay, no como ahora. Es que no estudia. Pero ese tiempo era. Quizás andan quejando igual los jóvenes. Sí. Oiga, ¿y por qué estudiar algo técnico y rural? ¿Qué es lo que usted está observando en ese tiempo? Yo estaba pensando siempre en estudiar, pero siempre volver a mi tierra, volver a generar un desarrollo de mi gente, de apoyarlo para salir adelante. Porque siempre mi padre me inculcó de que era lo importante la tierra y lo importante es salir de ahí, porque era como parte que el legado que nos iban a dejar, que era el desarrollo del campo, de la siembra, de los animales y todo. Y eso que era como parte, digamos, de nuestro plan de vida que nosotros teníamos que tener, participar en las ceremonias religiosas, en la actividad cultural. Siempre estuve como centrado en eso. Y eso en la mentalidad de su papá. Adquirí parte de esa formación inicial, hasta el día de hoy lo he mantenido. Y después trabajé harto tiempo, trabajé en
una religión, o sea, en un centro de un centro de investigación. Estoy haciendo un centro de investigación, pero en mi práctica le dicen Carillanca. En ese tiempo era la institución más importante de esto, llegar a hacer mi práctica y fue como los máximos que llegué. Y claro, porque era un centro de investigación, okay. Y de ahí estudié en un centro después un centro de desarrollo que se llamaba CET en ese tiempo, aquí en Temuco. Interesante. Trabajé 4 años, no 6 años, y el sexto año me echaron. ¿Y por qué lo echaron? ¿Por qué me echaron? Me echaron porque justamente esa ONG, podemos decir, esa ONG pertenecía al obispado de Temuco. Ah, ya. Estamos metiendo en temas. Claro. Y en ese tiempo me nace, ya me di cuenta que el desarrollo no solamente era pensar en producir los pocos que tenemos, o sea, yo enseñándole a mi Peñi, a mi Lamien, decirle que con un invernadero, con un pedacito de tierra, era capaz de alimentar su familia, darle educación a su familia, ¿ya? Y que no necesitaba más tierra. Entonces lo que yo me di cuenta que estaba generando un proceso de atomización del movimiento mapuche, porque en la práctica estaba asumiendo un discurso de los grupos económicos que querían que los mapuches hacer ahí, mantenerlo con un invernadero, mantenerlo con unos frutales, mantenerlo con, en ese tiempo estaba la frambuesa, usted planta frambuesa, planta lechuga, planta acelga y usted lo va a vender en el mercado, lo vuelve a plantar y hace abonera, que no era mala la filosofía, importante el proceso, pero que eso no resuelve el problema a la nueva generación. Y ahí empecé ya a difundir 2 cosas con la gente, con la comunidad que trabajaba. Decirle que era importante el desarrollo de lo que estaban haciendo, pero la tierra era insuficiente en el futuro. ¿Y por qué tienen poca tierra ustedes? ¿O por qué los mapuches tenemos poca tierra? Una familia no mapuche donde trabajaba tenía 1000 hectáreas y había una comunidad que tenía 50 familias y tenía 200 hectáreas. ¿Por qué es rico el otro? Porque tiene harta tierra. ¿Y por qué somos pobres? Porque no tenemos espacio para desarrollarnos y la poca tierra que teníamos eran improductivas. Entonces era imposible desarrollar. Y hay, al producir un cruce, como una transversal, articular el desarrollo con la recuperación de tierra, y ahí estaba involucrando, metiéndome en política. No me daba cuenta que me estaba metiendo en política, yo estoy diciendo la verdad. Y entonces me decían por estar apoyando a la comunidad para reivindicar su derecho a la tierra. Y eso sin duda al patrón, al jefe del obispado no le gustó, así que Manuel tuvo que retirarse de ahí y seguí trabajando más después en la línea de capacitación. Claro. Trabajé en la línea de seguir en los derechos de los pueblos indígenas, ya conocer los instrumentos internacionales, las discusiones que se estaban haciendo a nivel internacional en el ámbito de los pueblos indígenas, participé también parte de ese proceso. Y eso nos llevó durante ese periodo, ya estamos hablando del 89, 90, y ahí la situación empieza ya a manejar, y yo tomar una posición política, puedo decir, en ese tiempo ya era una posición, quizá no tan abierta así como política, sino una decisión como de que nosotros necesitamos sin duda generar una organización para defendernos frente a esta práctica abusiva que había contra nosotros. Y eso ya ahí, pero ¿qué es lo que me lleva? Me lleva a mí cada vez ir preparándome más para enfrentar esos desafíos. Eso le quería preguntar, porque vamos acercándonos, cómo usted se va tomando conciencia de la política, ¿no? De los derechos, ahora lo entiendo muy desde la práctica. ¿Cómo empezó o qué vio, por ejemplo, cuando joven en el ATMAPU, ¿no? Y después en el Auquingual Mapu Nula? ¿Qué lo llevó a usted a acercarse a esa organización? Bueno, en esos tiempos
yo veía que ADMAPO era una de las organizaciones representativas porque participaron fuertemente en defensa de la tierra cuando el régimen militar estaba en proceso, diríamos, de división de las tierras mapuche. 1979. 1979, cuando se armó también una ley, no recuerdo muy bien si fue la 1729, algo por ahí, donde decía, el momento que la tierra sean divididas, las dejarán de ser indígenas, ¿no? Todo, fue todo, todo ahí, y ahí lanza un gran movimiento a nivel de la región, y en ese sentido ADMAPO jugó un rol importante, y muy especialmente personificándolo, por ejemplo, en José Santomellao, que fue en ese tiempo, fue una gran persona, un gran dirigente joven que luchó en momentos más difíciles que en momentos del régimen militar. Y sin duda fue perseguido, fue preso, fue relegado, pasó por muchas cosas, pero a pesar de eso su convicción siguió fuerte en ese proceso, y yo sé que también partió muy fuertemente en todo el proceso de lo que es la ley indígena misma, participó en ese proceso, porque confiaron que si hubiese una ley, de una otra manera se iba a mejorar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas y que iban a haber reconocimiento de ciertos derechos. ¿Y el decreto de ley para usted fue importante para empezar a acercarse a la política, al movimiento? Sin duda fue importante, y eso me llevó que gran parte de esta organización generara encuentros en distintos territorios, dentro de eso el territorio de Naiche, por la zona de Aguabuena, Pangueco, Ranquilco, Rucamanque, Cachileo Cachinao, ahí todo ese territorio generaron esos encuentros culturales, donde justamente ahí iban los dirigentes nacionales que estaban de ADMAPO, iban a hablar lo importante que era defender la tierra, lo importante que eran nuestros derechos, que teníamos que defender las comunidades, que no podríamos permitir que se sigan dividiendo las tierras, porque dividir la tierra era sin duda era como reconocer la usurpación que habían hecho los colonos, porque ahí los colonos alemanes habían hecho grandes usurpaciones de tierra a las comunidades, y entonces eso las comunidades lo vivieron desde muy cerca, y eso hacía que ellos se organizaban, y gran parte de esas mismas comunidades que donde estuvo ADMAPO fueron los que después formaron parte de lo que es el Auquín Gualmapulam, Consejo de las Tierras, y justamente porque ADMAPO nunca reconoció tácitamente lo que fueron la institucionalidad ancestral mapuche, que estaban dirigidos por los loncos, la machi, los huerquén, los ñempipe, los huupipe, la pillancusa, lo que fuera, ya, sino siempre ADMAPO planteó una organización como más de lo que habían estudiado, lo que de jóvenes, que ellos tenían que liderar este proceso, y en circunstancias que el postulado, la filosofía de que fue del Consejo de las Tierras es justamente fortalecer lo que era la institucionalidad tradicional, fortalecer y personificar, mantener la vigencia, el valor que tienen las autoridades tradicionales, el lonco, la machi y todo, y el rol histórico que han jugado esas autoridades desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy. Y justamente eso generó una gran fortaleza, y también significó, por un lado, darle un apoyo fuerte a lo que llamamos la institucionalidad tradicional mapuche, a lo que practican el Palina, a lo que practican los Guillatún, lo que hacen el Huaupín, lo que mantienen todo lo que es el Quimón mapuche. Fue lo importante. Y eso fue lo que se divorcia, diríamos, lo que es ADMAPO, por un lado, que quería más dirigentes jóvenes, pero también ya con una ideología política, como todos conocemos de su ideología, no quiero nombrarla, pero ahí surge, digamos, un nuevo movimiento autonomista mapuche como el Consejo de las Tierras. ¿Y cuál es la importancia de las autoridades tradicionales que implementa el Auquín Gualmapunulam? ¿Por qué, primero, si las puede describir? Y lo segundo, ¿por qué instalar las autoridades tradicionales como las conductoras del proceso político del pueblo mapuche?
Bueno, en ese tiempo de los años 90, ya, fue tan importante generar ese proceso porque venía encaminándose la celebración de los 500 años. ¿Ya? Venía el 92. Venía el 92. Por lo tanto, había que prepararse en esa fecha, que en la práctica era celebración de lo que era de la invasión que hizo los españoles a territorio mapuche. Y en ese sentido, lo único que tenían que tener la autoridad política, moral, de enfrentar a esa fecha eran los roncos, eran nuestras autoridades ancestrales mapuche, porque ellos fueron los primeros que establecieron relación con la corona, con el imperio español. Fueron con ellos que establecieron los primeros tratados, que fueron los loncos, y que para nosotros, los pueblos indígenas, esos tratados estaban vigentes. Y eso radicaba la importancia hasta el día de hoy de nuestros loncos. ¿Ya? Porque nuestros loncos tienen conocimiento de ese proceso histórico, tienen conocimiento que fue cuál es la frontera territorial y la forma de cómo se relacionaron durante ese periodo. Y eso llevó a crear fortaleza muy fuerte de un proceso político mapuche, de lo que se planteó durante ese periodo y cómo se ejercía la vigencia, diríamos, de esa autoridad tradicional, cómo iban a manifestar de que no han renunciado de ese derecho y que mantenían el liderazgo de autonomía en su territorio, es justamente que a partir de ese momento, quienes encabezan el proceso de recuperación de tierra fueron las autoridades tradicionales, fueron los loncos, fueron las machis, fueron los huerquén, fueron los ñempín, ¿ya? Fueron las pillancuse, ¿ya? Y así sucesivamente por todos lados. Eso llevó, y por eso en ese tiempo, ese famoso senador que es Francisco Huenchumilla, que tengo mucho respeto de él, pero él decía que esos viejos que están aquí no tienen capacidad y no tienen conocimiento para enfrentar los nuevos desafíos. Y eso es lamentable, que en ese tiempo que habían autoridades mapuche y que sin duda se guiaban todavía por la doctrina de la negación y estaban sin duda guiándose por una política colonialista y no en defender los intereses de los mapuches, y de lo cual era un proceso que era un proceso irreversible, porque los mapuches se estaban organizando, tenían conocimiento de su derecho, cuál es el avance que se estaba dando a nivel internacional, porque estaban empoderados en el proceso. Y muchas autoridades en este país tenían desconocimiento de cuál era la ruta que se estaban emprendiendo los pueblos indígenas en ese periodo. Y ahí recuerdo al intendente Chueca, que decían que los mapuches no eran de esta tierra. Fueron de ese tipo de reacción que llevó al Consejo de las Tierras a fortalecerse más y a empoderarse de la demanda de las comunidades mapuches. Y eso llevó a generar los primeros procesos de recuperación en el año 90-91, pero el 91 ya fue bastante más masiva en ese periodo y las reacciones fueron mucho más fuertes. Autodeterminación, descolonización. Para 1990-94 el pueblo mapuche sonaba como a lo que está sucediendo casi 20 años después, que hoy día se están debatiendo estos temas de manera más rápida, ¿no? O a partir del proceso constituyente, pero ¿dónde fueron tomando estos elementos conceptuales, políticos, que hoy día están siendo llevando a uno, por decirlo, a la práctica incluso, ¿no? El tema de los derechos internacionales, colonización, ¿de dónde tomó el Consejo todas las tierras? Toda esta idea o cómo la fue adquiriendo también y cómo la fueron reflexionando a partir de la práctica en las comunidades también. Y eso fueron muy importantes los grandes tragún de esos famosos Guaymapu, donde venían todas las identidades territoriales, los pehuenches, los puelches, los huilliches, los huenteches, los lauches, los lauquenches, los grandes líderes, los grandes loncos, los quinches, se reunían
4 días en Temuco para parlamentar y tratar de socializar cómo era la historia y la memoria de nuestro pueblo. Y eso llevó sin duda a que en ese Guaymapu, Lamtugún, se tomaran grandes decisiones. Y una de esas grandes decisiones, que eran carácter resolutiva desde un punto de vista mapuche, amparado en el derecho internacional y amparado en el derecho mapuche, que el proceso de recuperación de tierra había que desarrollar porque ningún colono podía demostrar que esta tierra no era de los mapuches. Y por lo tanto había que iniciar el proceso de recuperación de tierra. Y en ese sentido, uno de los primeros que se afectó en este territorio fueron los carmines, que era un ministro de Agricultura, fueron Domingo Durán, de Cocoy, lo vería allá en Carahue, en la zona de la Quenche, recuerdo. Fueron también aquí en Galvarino, en la zona de Boyeco, Panqueco, con los colonos alemanes, ya, y en la zona de la zona de Lumaco, con las forestales, con las primeras forestales nacionales que tenía nombre mapuche, que se llamaba Villalemu, que era un lindo nombre, Villalemu, y en la zona sur, en la zona Huilliche, empezaron también con los colonos alemanes que estaban allí. Y eso sin duda generó una respuesta del Estado, aplicando la Ley de Seguridad del Estado, para perseguir a todos los dirigentes mapuches. ¿Ya? Y muchos de esos tuvimos encarcelados. Yo he sido joven, y a la edad que tengo, he podido decir que he recorrido gran parte de la cárcel de este país, de esta región, por la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Estuve preso en Valdivia, estuve preso en Temuco, estaba en la cárcel. ¿Por qué? No es porque cometí un delito, sino porque he defendido los intereses, los derechos de nuestro pueblo y no me he humillado, todo lo contrario, hemos salido fortalecidos porque solamente estamos denunciando de la injusticia histórica que ha vivido nuestro pueblo y que parte de la pobreza que existe aquí es porque el Estado, es por la invasión militar que se ha perpetuado hasta el día de hoy en nuestro territorio. Eso hace la injusticia, la desigualdad que existe en este país. Hoy día, en ese sentido, durante ese periodo del 90, quedaron 144 peñas encarcelados por asociación ilícita y usurpación de tierra. Asociación ilícita porque por el hecho de reconocer y guiarse por la organización tradicional de los loncos, de las machis, de los ñempín, del huipife. Eso fue gran parte de ese proceso y parte de esos procesos en la cual hoy eso se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Y las recuperaciones de tierra, cómo lo empiezan a observar en esos años? El Auquín Gualmapu Nullan impulsa recuperaciones de tierra bajo los marcos con el objetivo de generar el proceso de autonomía. ¿Cómo ustedes tomaron la decisión o por qué decidieron recuperar las tierras luego de la transición democrática, ¿no? ¿Qué lo impulsa a eso? Bueno, lo que impulsa, sin duda, es denunciar en el país la forma de usurpación de tierra que han hecho el pueblo mapuche. ¿Ya? Y en ese sentido, cada una de las comunidades, cada uno de los loncos, las machis, conocía claramente de cómo fue la estrategia que utilizaron los colonos para usurpar las tierras. ¿Ya? Se argumentaba principalmente en lo que era el título de merced, que fue uno de los instrumentos de donde se reivindicaba la tierra, pero también parte de otros documentos antiguos que tenían, donde no se le reconocía 400 hectáreas, sino se le reconocía 5.000 hectáreas, 16.000 hectáreas. ¿Ya? Entonces,
¿qué queríamos demostrar? Queríamos demostrar que el Estado de Derecho, que el Estado que los particulares defendían y que los tribunales lo acogían cuando hacían demanda los colonos, no había justicia igual para todos, sino en la práctica aquí cualquier decisión que se tomara el tribunal era justamente seguir apoyando, diríamos, a los que tienen poder, a los que tienen la usurpación. ¿Y por qué se daban eso? Porque justamente los hijos de esos colonos alemanes, suizos, franceses que llegaron aquí, eran los mismos jueces, eran los ministros, eran los intendentes, eran los que eran de gobernador provincial, sus hijos eran parte del ejército, eran parte de la policía de que reprimen este país. Por lo tanto, todos de una u otra forma tenían intereses sobre las tierras de los mapuches. Y eso hace que en este país no se pueda avanzar en un proceso, diríamos, de descolonización o de devolución de las tierras ancestrales mapuches. Y en ese sentido, los mapuches están convencidos de que tarde o temprano, el territorio tiene que ser devuelto a los mapuches por dos razones, histórica y jurídica. Uno, porque el tratado de 1641, el tratado de Quillem, actualmente está vigente. Y eso solo lo decimos nosotros, pero también corroborado y reafirmado por un relator de las Naciones Unidas que hizo un estudio de todos los tratados en el mundo, del Imperio colonial, del cual plantea que estos tratados están vigentes porque ninguna de las partes se han desistido de este tratado. Y el otro tratado del año 1825, el tratado de Tapigüe, también está vigente porque nunca el Estado dijo ya, yo me desentiendo de este tratado, por lo tanto hoy día ya se caduca o porque tampoco tenía como una fecha límite para terminar. Por lo tanto, existen instrumentos jurídicos que hoy día van a ser parte importante en el proceso de lo que es la discusión de lo que es la nueva Constitución, porque ahí están los instrumentos que Chile ha ratificado, como el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana y otros instrumentos internacionales que están en esa misma dirección. Por lo tanto, hoy día, jurídicamente, parte de lo que es el territorio vividoso son de los mapuches. Hoy día tiene que generarse los mecanismos para que ese proceso, de otra forma, se busque los mecanismos para reparar, para indemnizar y para la devolución de ese espacio para el ejercicio de la autonomía, para el ejercicio de la libre determinación. Ese es el espacio con el cual queremos que haya un nuevo régimen. Ese es el espacio donde queremos que haya una nueva convivencia, una nueva sociedad, un nuevo trato, una mejor relación entre el Estado, entre las instituciones del Estado y los pueblos indígenas. Por tanto, ese es el gran desafío que hoy día se están enfrentando los pueblos indígenas con el Estado. Eso fue un poco todo lo que el Auquín Mapu Lunlan logró construir, plantear y componer, ¿no? Todo lo que usted dice un poco uno puede ver que el resultado histórico del Consejo de todas las Tierras como organización. ¿Por qué crear una bandera mapuche en ese ámbito? ¿Por qué como consejo deciden crear el emblema de la Huenufoya? Bueno, eso es muy, muy importante. El concepto de Huenufoya existe en nuestra cultura, solo que se ha ido generando, innovando para visibilizar al movimiento indígena, para visibilizar a nuestro pueblo mapuche, para decir al mundo que es un pueblo que hemos luchado por más de 500 años, todavía estamos vivos y todavía seguimos luchando por la justicia. Y eso hizo que crear un símbolo representa sin duda la unidad política del pueblo mapuche, la unidad política de todas las identidades territoriales que consensúan ya de crear un símbolo mapuche como es la bandera, donde participaron todas las identidades territoriales de cual soy parte de esta creación, participaron con su proyecto de bandera, Lola Kenche, Lo Huiche, Lola Kenche, Lo Huenteche,
hasta los puelches de Argentina presentaron su propuesta. Por lo tanto, esto es la bandera, pues el símbolo de decir estamos vivos y queremos justicia y dignidad para nuestro pueblo. Y eso era, sin duda, era un gran mensaje para los españoles que nos colonizaron, que nos invadieron, que nos robaron nuestra riqueza, que se enriquecieron de nuestra riqueza mediante la esclavitud. Decíamos que los pueblos indígenas queremos liberarnos, queremos sacudirnos de esta opresión que teníamos. Y por eso está nuestro Buenufoye, aquí está a nuestra espalda, para decir que somos un pueblo, que tenemos una lengua, tenemos una historia, tenemos un territorio, tenemos, diríamos, los elementos que todo pueblo quiere, es su territorio, del cual está reconocido en el derecho internacional, y de lo único que no se permite es justamente porque el Estado actualmente tiene todo el aparato represivo en nuestra tierra. Eso es lo que nos permite avanzar hacia la consolidación de la democracia, hacia la restitución de las tierras mapuche. ¿Cómo es posible mismo que en esta comuna, donde tenemos el 80% de los mapuches son mapuches, y tengamos un alcalde huinca? Es el fiel reflejo del colonialismo, de la práctica que hay aquí en nuestro territorio. Por eso hoy día la lucha es una lucha política, por la lucha de la participación, por la lucha donde los propios pueblos indígenas tomemos decisiones por nuestro futuro, construyamos un futuro, busquemos nuevas formas de relación, ¿ya? Y en ese sentido, en el tratado habían reconocimiento territorial, frontera territorial, y habían mecanismos de entendimiento comerciales entre el Imperio Español y los mapuches, ¿ya? Por lo tanto, se generó, podríamos decir, como el espacio de intercambio comerciales en fronteras territoriales. Por lo tanto, eso fue como un gran mecanismo de relación interesante a ver. Y sin duda, eso fueron grandes pasos que se dio, y eso hace que hoy día el movimiento esté mucho más fuerza, mucho más orgulloso, y hoy día gran parte de la sociedad chilena reconoce el símbolo mapuche, reconoce que es un pueblo que no se ha dejado dominar, reconoce que luchamos por los derechos de todos, no solamente el derecho nuestro, porque aquí hay empresas transnacionales que vienen a extraer toda la riqueza a cambio de nada. Solo, y los recursos, la riqueza que quedan en manos de las autoridades de este país, de pequeños grupos económicos. Y no hay una desigualdad, y está la pobreza, escasez de agua en nuestra comuna, a pesar de que tenemos más de 10 empresas transnacionales aquí en nuestro territorio, tenemos grandes represas hidroeléctricas, pero la pobreza cada vez se agudiza en nuestra comuna y en nuestra región. Y eso hace de que hoy día las movilizaciones se están expandiendo en cada uno de los rincones donde existen comunidades mapuches. Don Manuel, el Auquín Gualmapunulan puso rápidamente en su documento, en el Auquín, en el diario que ustedes tenían, una reflexión crítica sobre las forestales, ¿no? Que son perjudiciales y que generan un cambio en el ecosistema, ¿no? Eso se ha ido comprobando ya con los 20, 30 años, de que lo que ustedes planteaban muy rápido en los 90 es algo que era cierto. Luego desarrollaron un diagnóstico sobre los colonos, ¿no? Donde un poco usted lo ha ido narrando. Son distintos, el movimiento mapuche lo llama adversario, ¿sí? A la forestal y a los agricultores. ¿Cómo se negocia con los agricultores? ¿Cómo usted ve que va a ser una salida política para la autonomía con estos agricultores hoy día en el territorio mapuche? Yo creo que lo importante es generar un proceso de diálogo, de entendimiento. Ellos tienen que entender, tanto los particulares o los colonos y las empresas forestales, que sus inversiones están sobre territorio mapuche.
nosotros reconocemos que ellos tienen inversiones. Pero ellos también tienen que reconocer, hacer un gesto, que están sobre nuestro territorio, son las tierras que nos pertenecen histórica y ancestralmente. Si partimos de ese principio, entonces podemos establecer un diálogo, buscar la forma y los mecanismos legales e institucionales para resolver este conflicto que está. Quizás no es un conflicto que el Estado generó, porque ¿quién invitó a los colonos que vinieran a Chile y a tierra mapuche? ¿Quién le entregó la tierra a los colonos aquí? Fue el Estado. Por lo tanto, el Estado el que sin duda tiene que generar los mecanismos institucionales para reparar esta deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas. ¿Por qué dentro de la Huenufoyen, la bandera, ¿no? ¿Por qué el cultrún como el símbolo en la Huenufoyo como tal? ¿Se podría explicar tal vez la idea, el origen y por qué este símbolo? Bueno, es parte de lo que está en nuestra bandera, como representa el calpu, el celeste, ¿no? Que representa el universo. Eso representa que nuestro pueblo tenía un amplio conocimiento del otro mundo, de lo que llamamos planeta, conocían perfectamente que había otra vida en otra parte, ¿ya? El que le llamamos Huenumapu. Tenemos todo lo que es en nuestro color, los símbolos, nuestra bandera, los verdes, que representa la naturaleza, la biodiversidad y nuestro filmoñén, que esa gran riqueza sin duda era como el paraíso que había que proteger. Por eso protegemos los cerros, son nuestros altares, son nuestras pirámides, donde se gestó nuestra civilización. Pero para el Huinca es un cerro que no es improductivo, que hay que destruirlo y botarlo. Por nosotros son nuestros monumentos de nuestro paraíso mapuche. Tenemos los rojos, que es parte de lo que es la resistencia en nuestro pueblo, la sangre que se derramó de los huichafes por defender su tierra, por defender su cultura, por defender su idioma, por defender su filosofía, su cosmovisión. Entregaron su vida ahí. ¿Para qué? Para que vivieran de manera más justa, más digna las futuras generaciones. Y ahí sin duda está el Ñimín, que representa parte de los símbolos de cómo se iba gestando la civilización de nuestro pueblo, de que son como la escritura, son los conocimientos que se van dejando ahí, el legado, la interpretación para que haga las futuras generaciones. Y que está sin duda el Cultrún, que representa el Meli Huichalmapu, que representan la cuatro posiciones de nuestra tierra, el norte y el sur, que representa, podemos decir que representa el globo terráqueo, de cómo es parte del moñén mapuche, que representa los ciclos de la naturaleza, que representa el movimiento de los astros. ¿Ya? Estás ahí. Por tanto, esto es un conocimiento, un instrumento sagrado, mapuche, del cual nos lleva a relacionarnos en otra dimensión con lo cuiquifiqueche, con nuestra vida. Y ahí está también, representa ese símbolo, también parte, diríamos, de lo que es la medicina, lo que es la ciencia, lo que es la investigación para lo que es nuestro pueblo. Por lo tanto, el cultrún es un instrumento sagrado de nuestras machas, que hasta el día de hoy se ha mantenido, pero ahí representa, se condensa lo que son la civilización de nuestro pueblo, Mapuche. Felipe, una consulta. ¿Por qué el Auquén-Gualmapu-Nulam comienza a perder hegemonía frente al surgimiento, no sé, de la cordillera del Comayeco, o teniendo, uno puede ver su historia de cuando surge, un movimiento que es muy, siempre, hasta ahí importante, van a Santiago, generan las marchas de los 500 años, entregan todas unas propuestas de autonomía y autodeterminación, pero luego vemos como sectores de Auquén-Gualmapu-Nulam que van trasladándose a la coordinadora Arauco-Mayeco. ¿Usted por qué cree que va sucediendo eso? ¿Por qué se radicaliza el movimiento mapuche generando, no sé, como un personaje, o trayendo un personaje como el Huaychafe, como un actor protagónico en ese escenario? ¿Por qué cree que fue sucediendo eso? Bueno, justamente porque en este país no existe voluntad política para establecer un diálogo,
Por lo tanto, esto hay que comprenderlo en su justa dimensión, que hoy día está en un proceso profundo de desarrollo el movimiento indígena, en vista que la represión hacia los pueblos indígenas, hacia los dirigentes, cada vez ha ido escalando nuevas dimensiones. Y eso hace entonces que hoy día surjan nuevos pensamientos de nuevas generaciones que creen que siguen recogiendo el mismo principio de lo que son la tierra. El centro fundamental del movimiento indígena es la tierra. ¿Ya? Cuando el Consejo de la Tierra planteó de que la tierra es el fundamento de cualquier movimiento para luchar frente al Estado, nadie no creían que eso era posible, sino creían de que teníamos que estudiar, ser grandes estudiosos, ser antropólogos, ser historiador, ser, no sé, abogado, ser de lo que cualquier profesional para resolver este problema. Y hoy día vemos nuestra historia, y uno me lleva a volver a pensar como hace 500 años atrás y llevarlo a la actualidad, de ver a nuestra Manchi Francisca Linconao en la convención, decidiendo el futuro, decidiendo cuál va a ser la nueva forma de relación que va a tener el Estado y los pueblos y las primeras naciones, los pueblos indígenas, o el pueblo mapuche. Es decir, cómo han sido nuestros muchaqueches, nuestros quimches, que nunca han perdido el norte, nunca han dicho yo quiero ser de izquierda, quiero ser de derecha, quiero ser demócrata cristiano, o quiero ser socialista, o quiero ser PPD, no sé qué. Los mapuches nunca hemos perdido nuestra convicción hacia dónde ir, defender nuestra tierra. Y eso hace que hoy día ellos estén ahí, ¿ya? Estén ahí. Y todo lo que aquí estamos, a todas las luchas que se están dando, es una lucha que se está dando justamente porque no hay apertura de diálogo, no hay búsqueda de solución de manera conjunta, no hay una relación entre el Estado del pueblo indígena, no hay un reconocimiento del interlocutor válido que se creó a través de la ley indígena, pero al final es solamente es como una concertación de partido político, no es una concertación, no es una institución que representa a los pueblos indígenas. Hay mapuches, sí, pero cada uno con su partido, por lo tanto eso no es de movimiento indígena, son una pequeña concertación de todos los partidos de este país que generaron los procesos de democracia, pero no de los mapuches. Y eso entonces hace de que hoy día generen nuevos procesos de autonomía, y es propio porque somos una identidad distinta, pero no hemos perdido, nadie perdió el norte. Lucha política, devolución de las tierras mapuches, y que se vayan las empresas forestales del territorio mapuche, no más grandes megaproyectos como centrales hidráulicas en el territorio. O sea, coincidimos en todo. Entonces, ¿por qué me dicen que estamos diferentes? Que hayan acciones diferentes, que hayan movilizaciones. No, eso no veo grandes diferencias. Que todos asuman el Buenufolle o la bandera mapuche, que asuman cada uno de los símbolos, es parte de los símbolos, que es parte de la diversidad. O sea, no veo yo eso. Veo todo un movimiento cohesionado, fortalecido, muchos jóvenes empoderados en esta lucha, muchos profesionales involucrados en estos procesos, se han ido articulando, han ido también incidiendo en distintos niveles, tanto a nivel nacional, que la legitimidad de nuestra lucha, el gran reconocimiento que han habido de nuestra demanda de los pueblos indígenas en el mundo y que coincide con la demanda de los mapuches. Los mapuches planteábamos eso, la autonomía, la libre determinación, pero hoy día eso ya para mí no es nada, porque a mí hoy día es algo tan justo y legítimo, porque Chile ratificó el convenio 179, la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso está ahí, está estipulado, que en un año más va a ser parte de nuestra Constitución. Ahora se va a depender de nosotros cómo vamos a ejercer ese derecho, y lo queremos sin duda ejercer bajo los lineamientos y las directrices de lo que estipulan estos instrumentos internacionales. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa? ¿Cómo a usted le gustaría que fuera esa autodeterminación? ¿Cómo se le imagina? Sin duda,
para lograr, hay que sin duda recoger distintos tipos de experiencias de lo que se han dado la relación de los pueblos indígenas con los estados, con los imperios. Por tanto, una parte es importante. ¿Cómo queremos establecer un nuevo marco de relación institucional con el Estado? Los indígenas quieren formar un Estado. ¿Queremos ser parte del Estado o queremos estar alrededor del Estado? Es una situación compleja que existe la autonomía. Porque algunos piensan que el Estado debe ser que esté ahí, al interior del Estado de quienes puede autonomía. Otros dicen, no, eso no puede ser, porque van a estar, sin duda, ellos decidiendo lo que está. Y eso ocurre algo muy similar al proceso que genera Galvarino. Aquí tenemos un instituto de la lengua y la cultura mapuche que está aquí en este territorio, aquí, sentado en Galvarino, que lo luchamos, caminamos por la calle de Temuco, traímos en el Consejo Municipal para exigir que se reconozca esta tierra como un espacio de los mapuches. Pero hoy día tenemos un gran hospital mapuche intercultural. 4 años que se construyó. 4 años que el Estado no quiere pasar ni un peso para que se implemente la salud intercultural aquí, que va en beneficio para los mapuches y para los no mapuches. Y el Estado, ¿por qué no quiere pasar la administración de ese espacio? Porque no quiere perder el control de los mapuches. No quiere perder la forma de dominación hacia nosotros. Porque cree, de momento que nos entregue el hospital, estar entregando concesión de derecho para ejercer el derecho a la libre determinación y al proceso de la autonomía local. Por lo tanto, eso demuestra lo difícil que está la lucha mapuche en todo nivel, a nivel comunal, la región y del país. Y eso hace entonces que cada vez la movilización se multiplican en distintas partes de nuestro Guaymapu, de nuestro territorio, y por eso la lucha no solamente debe ser una lucha por la recuperación de las tierras, sino también debe ser la lucha por la participación, la lucha por el poder local y la lucha por el poder regional para alcanzar el ejercicio de lo que es la autonomía, la participación mapuche en el poder y en la toma de decisiones. ¿Por qué ahí usted mira experiencias como la Inuit, la Sami, la Maorí? ¿Por qué ve en esa experiencia ¿Por qué las mira? ¿Qué es lo que piensa que podemos? Vemos que en esos países donde de una u otra forma se han implementado nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de entenderse con los pueblos indígenas. Por ejemplo, en la Inuit. En la Inuit. En primer lugar, conozco esa experiencia de Groenlandia, de los hermanos Inuit, donde gran parte de las inversiones y gran parte de las exploraciones de que se pretenden extraer riqueza son consultados los pueblos indígenas y toman decisiones los pueblos indígenas. En segundo lugar, si se aprueban esos grandes proyectos, de la misma forma, ellos reciben beneficios para el desarrollo, para la educación, para la salud, para la vivienda, ya para la pesca, porque es un país donde existen grandes riquezas marinas, ya se invierten ahí para embarcaciones, etc. Y eso que sin duda, que el 50% de la riqueza que Groenlandia, o sea que los daneses o de Dinamarca extraen del territorio de Inuit, de lo que es Groenlandia, el 50% queda para los indígenas. Eso es podríamos extraer algunas ideas sobre eso. Pero aquí en Chile, aquí hay grandes empresas transnacionales, grandes represas hidroeléctricas, que no le bajan ni un peso en la cuenta de la luz a los pueblos indígenas.
Aquí tenemos grandes empresas forestales que no dejan ni un impuesto en nuestra comuna, que destruyen los caminos, que contaminan los ríos. No hay nada de desarrollo, todo lo contrario, cada vez hay mayor destrucción de nuestro territorio mapuche. Y eso hace entonces que esos modelos de relación como los Inuit tienen una política de buena relación y podríamos decir, de justicia, claramente ahí. Sé que no todo es tan perfecto, pero podemos decir, hay una experiencia, hay una forma, hay un modelo del cual se podrían generar para resolver este problema en nuestro país. Pero esos son los desafíos. Es parte de la discusión que debe enmarcarse dentro del proceso de la autonomía, el proceso de la libre determinación. Y si hay un cambio, imagínense que los empresarios chilenos comienzan a mirar el ejemplo Inuit, Sami, ¿no? Y empiezan a tratar de hacer un proyecto de coproducción forestal o hidroeléctrico entre el mundo mapuche y la empresa. ¿Cómo usted vería ahí, cómo vería ese escenario si es que se generara? O sea, eso es en Chile es algo eso soñar que voy a agarrar con la mano una estrella. Eso no va a ocurrir. Porque en Chile ha imperado, en primer lugar, la doctrina de la negación. Ha imperado decir que somos chilenos, por lo tanto, como somos todos chilenos, el que tiene propiedad de derecho en este territorio es el Estado. Y en segundo lugar, hoy día el Estado ya no decide gran parte en este país. Lo que deciden están todas las grandes inversiones que se desarrollan en este país están enmarcados dentro de los acuerdos comerciales o los acuerdos internacionales de comercio, en el Tratado de Libre Comercio, en la APEC, ya, y es todos esos grandes acuerdos multilaterales que establecen los Estados. Porque todos esos acuerdos inclusive se rigen por otro tratado internacional e inclusive se rigen por otro lugar donde se toman decisiones. Por lo tanto, Chile solamente hoy día está a disposición de nuestra riqueza al amparo de las empresas transnacionales, sustentado en estos acuerdos que estoy planteando, donde están las grandes potencias del mundo, norteamericanos, los europeos y todas estas grandes empresas que hay ahí. Por lo tanto, se ve muy difícil pensar en un modelo de esto, y eso hace entonces más compleja la situación. Y en ese sentido, esa complejidad va a estar justamente planteado toda esta situación en lo que es la nueva Constitución. Y posiblemente la nueva Constitución no va a tocar lo que son los tratados internacionales que Chile ha establecido con los pueblos indígenas. Y si eso no se toca, el conflicto se va a seguir agudizando, porque en la práctica vamos a ver que tenemos una Constitución, pero nuestros derechos van a seguir estando negados. O sea, va a haber una intención declarativa de reconocimiento de derecho territorial de las tierras, pero no, y los recursos naturales, pero no va a haber en la práctica, va a ser imposible de implementarlo. Y en ese sentido, los mapuches tendrán que generar nuevas formas de lucha, y una nueva forma de lucha, posiblemente de relación, ya ni siquiera sean tomar decisiones con el Estado, sino sean hasta con estas multinacionales, se podría llegar a conversar directamente para resolver el problema. Y en ese sentido, gran parte de esos mecanismos ya se han utilizado de parte de los movimientos indígenas, con algunas empresas que han desistido de ese territorio y han dicho, bueno, en vista que hay este conflicto, dejo este espacio para ustedes. Y eso es una situación que es importante a explorar, porque ya la propiedad no le pertenece al país cuando ya hay una transnacional. La propiedad le pertenece a esa empresa. ¿Y esas son las discusiones que dan en el Consejo Territorial Mapuche de Galvarino? Es como de alguna manera lo que usted está viendo, o yo lo veo por lo menos, que usted está pensando como negociar
de país mapuche directamente, ¿no? Con estas empresas como... Que como somos un pueblo, nosotros tenemos que defender nuestros derechos y nosotros tenemos, de acuerdo al derecho internacional, la libertad de relacionarnos con otros pueblos y con otras instituciones. Por tanto, es un gran desafío. Nosotros como Consejo Territorial Mapuche surge en esta comuna pensando en que los mapuches se deben empoderar en este lugar para el derecho a la participación política, a la participación del ámbito cultural, en el ámbito, diríamos, de retomar las antiguas enseñanzas de nuestro pueblo, generar una escuela mapuche, una escuela por la autodeterminación, una escuela por los derechos de nuestro pueblo, y eso hace entonces que se crea un instituto de la lengua y se logra el proceso de la oficialización en nuestra comuna, justamente amparado al derecho internacional, demostrando que es posible que esos instrumentos que están dispersos a nivel internacional, que Chile todavía no, que nadie ha querido aplicarla todavía, que no están reconocidos en la Constitución medianamente, pero hoy día con el nuevo proceso de la Convención sí se hace rango constitucional, pero a pesar de eso ya lo hemos usado nosotros aquí en Galvarino como una estrategia local, y eso ha dado resultados, y eso ha hecho de que hoy día Galvarino tenga oficializado nuestro idioma, y hoy día no podemos establecer relaciones con instituciones académicas, con universidades, con centros de formación, con otras universidades del mundo. Lo hemos establecido en la idea de ir creando nueva generación más consciente y también empoderado de los conocimientos de su pueblo, de su Quimón. Por tanto, nosotros queremos generar un proceso, diríamos, de cómo transmitir a las nuevas generaciones estos conocimientos que hoy día están en nuestro territorio, están en nuestro Guaymapu, y para eso también estamos realizando investigaciones también con algunas universidades, principalmente en el ámbito de lo que llamamos de los sitios de significación cultural, pero para nosotros son los centros de formación de la memoria histórica mapuche. Eso es para hacia allá, pero aquí es el centro de la formación de la memoria histórica mapuche, porque ahí está donde está el proceso de la civilización mapuche. En este lugar, en este territorio, ha sido uno de los donde se ha estado gestando fuertemente el proceso de la civilización de nuestro pueblo, donde se concentraba el poder y era como la capital del pueblo mapuche. Y eso se justifica históricamente, por eso se hizo el primer tratado, el Tratado de Iquique, porque aquí se concentraba fuertemente la civilización mapuche y era un lugar donde habían permanente encuentro, como se realizaba esos tragüen del Lauquín y Mapu, el Consejo de la Tierra en Temuco, en el Cerro, en el Ol, que también fueron encuentros mapuche, pero fueron ya después de 1700. También después hizo un tratado que se llama el Tratado de la Patagua, pero aquí están los famosos cueles, que los cueles fueron también otro centro de encuentro, de socialización, de Quimeluhuén mapuche. Por tanto, aquí estaban gestados como las grandes pirámides que podemos ir en Centroamérica o podemos ir a la civilización egipcia. Aquí era el valle de la civilización de nuestro pueblo. Es el valle de la memoria mapuche. Tenemos los cueles, tenemos los tren, tenemos los tratados, tenemos muchos espacios que nos lleva a comprender el estado de desarrollo que tenía nuestro pueblo. Y por eso se congregaron todos los grandes toques y los grandes loncos en este territorio, a pesar de que este territorio era un territorio muy denso de bosque, de grandes montañas de roble, pero llegaban aquí, porque aquí habían rutas ancestrales mapuche. Y como quieren borrar la memoria de nuestro pueblo, aquí está la ruta de Pedro de Valdivia, pero esa es ruta ancestral mapuche, cuando iban para el norte a Santiago, nuestro Quimche, siguieron, y esa misma ruta lo siguió Pedro de Valdivia, y se llama el camino a Pedro de Valdivia. Esa es la ruta mapuche ancestral, no era otra ruta.
Pedro Valdivia no vino a hacer camino, los mapuches hicieron, esa ruta, esa hicieron los mapuches. Y la ruta que vas aquí para de aquí también hacia a los pehuenches y a los puelches, era la ruta que teníamos, la ruta de la civilización, la ruta del cóndor que podíamos nosotros, pero era la ruta mapuche. Que cuando seguían para Arauco, seguían por esta ruta, se guiaban por los cerros y tenían nombre, era la ruta de los pájaros, pero era la ruta de los mapuches, como nos comunicábamos. Y por eso nadie dudó dónde hacer el tratado, porque era un lugar donde se congregaban, donde se reunían permanentemente, donde se hacían grandes en el Amogún, ya, donde chuta adkuno que fui tamoñen, norkuno que fui chumeche doy come moñel neal, buemeche adle que fui, tuachi maputa femnie que fui de tipeñi, feimuta mleinta tohamo en chin, feimuta tripayu, huchaque cona, huchaque hueupife y huchaque huechafe, feimuta tripay calfuriñe, galvarino, es de esta tierra, Leustraru, Pelantaro, también es de aquí, donde se hizo ese tratado. Eso demuestra que aquí estaba el centro de poder de nuestro pueblo hasta el día de hoy. Felipe Peña, quiero dar las gracias por este Nutrán, por esta conversación, por sus conocimientos, por la sabiduría, por su fuerza, y con la impresión y la intención de que esta memoria mapuche, con sus palabras, perduren por siempre en la historia de nuestro pueblo. Me estoy muy agradecido por que se haya dado el tiempo de poder conversar con nosotros en este proceso y la fuerza suya que entrega ese conocimiento que perdure, ojalá, por siempre, ¿no? Que es un poco la idea de poder conversar y desarrollar este Nutrán histórico con usted, Peña. Le agradezco mucho. Pelei, Chalto Café, Peña y Namien, y ver de que esto es parte de lo que es nuestra memoria, es parte de muchos loncos, muchas machis que aquí se han reunido y han ido construyendo esto. Ya, y eso ha sido uno de los valores que tiene de este Instituto de la Lengua, donde aquí hemos construido nuestro diseño arquitectónico mapuche, es recatar parte de lo que es nuestra civilización, es parte de lo que es nuestra memoria, lo que ha sido nuestra vida de nuestros ancestros, y nosotros queremos mantenerla, pero queremos proyectarla en el futuro. Y por eso buscamos distintas formas de poder relacionarnos y generar nuevos modos de entendimiento, y esto es gracias a los compromisos que han establecido nuestros loncos, nuestros machis, nuestro huerquén, nuestro huaupife, nuestro pillancuse, nuestro lamien yancañ, ya los docurmachife, que son parte de esa institucionalidad que se mantiene viva en esta comuna del territorio de Naiche, y eso hace que hoy día podamos ir construyendo este pequeño espacio y estos pequeños pasos para que el día de mañana, cuando haya nueva constitución, podamos transformarlo en un gran centro de formación, un gran centro de preparar a nuestra gente para generar un gran proceso de descolonización ideológica, a la autoafirmación de la identidad y la memoria de nuestro pueblo. Así que por eso hacemos todos esos esfuerzos y hacemos todas estas capacitaciones que están aquí, justamente para que nuestro pueblo se mantenga vigente y no lleguemos a un proceso de extinción, porque queremos ser un pueblo que queremos seguir estando vivo, porque tenemos grandes experiencias y grandes capacidades para establecer relaciones con otros pueblos indígenas y con otras naciones que de otra forma han reconocido la importancia de los pueblos indígenas en el mundo, porque los pueblos indígenas no hemos perdido, y por eso hay muchos peñas que son pehuenches, que lo hemos acompañado también en la recuperación de las tierras del área protegida que está el Estado. Eso demuestra que el Estado tiene grandes tierras, tiene aquí unas 14 millones de hectáreas aquí a nivel nacional, y muchas de esas áreas protegidas están en territorio mapuche, que también están en conflicto con el Estado. En ese sentido, hemos apoyado fuertemente eso, para que las comunidades que se desplazan a la alta cordillera, a la Verenada, a la reclamación del Piñón, a la reclamación de la medicina,
a patrullar a los animales, eso también sean espacios que se deben reconocer, y esos son uno de los grandes desafíos que hay que hacer en este país. Y ha sido parte de ese proceso también esos mecanismos de entenderse con el Estado. Y en ese sentido también le hemos estado apoyando todos los peñas de Curarrehue, de Villarrica, de Pucón, donde han logrado alrededor de 140.000 hectáreas de tierra, de lo que a través de convenios de colaboración, para que tengan acceso a las comunidades. Y esas tierras, sin duda, son tierras ancestrales que en el día de mañana se deberán reconocer, porque vemos que la industria turística cada vez se está imponiendo también en la zona de los pehuenches, y esta es una forma estratégica para ir frenando las concesiones de eso. Por lo tanto, son muchos los desafíos en distintos lados, y en ese sentido conocemos cada uno de los conflictos que están aquí, y eso serán parte también de lo que es la discusión de lo que es la nueva Constitución, que serán uno de los grandes desafíos y uno de los grandes cambios que queremos que se dé. Confiamos que eso sea así, pero en ese sentido estaremos muy vigilantes y participando firmemente en ese proceso, porque también fui postulante a constituyente para esa gran misión, y también creemos que eso es muy importante, estar allí, y lo que allí están hoy día refleja el racismo, la discriminación y el odio que existen, no de la sociedad chilena, sino de grupos económicos de este país, lo que se ha reflejado durante estos últimos días. Y nos debemos sentir orgullosos de tener una presidenta de la convención como Elisa Loncón, que es de nuestro territorio en Aviche, que lo va a hacer muy bien, porque tiene la capacidad, tiene el conocimiento. Trabajé mucho tiempo con ella en el Consejo de todas las Tierras, conoce muy bien cuáles son los planteamientos, cuáles son las aspiraciones de los loncos y de la machi. Por lo tanto, creemos que esta convención está en muy buenas manos, pero a pesar de eso, sabemos que es muy difícil, porque no tenemos los votos o la fuerza suficiente para producir esas grandes transformaciones. Pero confío en la sociedad civil, confío en aquellos que no están de acuerdo con el sistema, confío en ellos, de las mujeres, de los jóvenes que ahí postularon, que hoy día son constituyentes, que podamos refundar este país y que realmente todos seamos ganadores, y que en el día de mañana despertemos, soñemos de vivir de manera armoniosa, de respeto y de justicia y solidaridad entre pueblos. Eso es lo que queremos, que exista una constitución que sea amigable con los pueblos indígenas, y que construyamos y refundemos este país donde no existan tantas desigualdades, no existan privilegios para grupos económicos, sino pensemos en el futuro de nuestro país y en el futuro de la nueva generación. Eso yo quiero decir. Chaltu peñita mancupanto achantameo, cheuta caante, doy comemos yen ni hay piquein, doy tan ya fulwal, doy tan reculual, feimuta chetru cuñeta y caante piquein muta feimuta, me queinta y no tramca, me quinta toashi antemo. Chaltu peñi. Chaltu peñi usted.